Voy a empezar a grabar. Ya. Bueno, si bien esta es la última clase y si bien a mi consideración es una clase que tiene contenidos que son fáciles de digerir y que son más bien livianos, lo cierto es que esta farmacología es algo que se usa mucho, ¿ya? Entonces, como les decía, es simple de seguir, pero es importante estar en conocimiento de las ofertas farmacológicas que se encuentran en la modulación eh, de la histamina, ¿ya? Y bueno, para empezar, solo mencionar que es una amina biogénica que está principalmente involucrada en mediar reacciones de alergia, ¿ya? Es decir, participa en procesos inflamatorios, de anafilaxis bueno, también de producción de ácido gástrico, pero también se sabe que puede actuar como neurotransmisor. ¿Ya? Entonces, en el organismo, en el cuerpo, la histamina se encuentra a nivel central, en neuronas, también circulando la sangre a través de basófilos, en gránulos que están en basófilos, y también mayoritariamente en mastocitos, ya que son células que están ampliamente esparcidas a través del organismo, ¿ya? Que se encuentran, o sea, los mastocitos están en la piel y también están en mucosas del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio, y por lo tanto están involucrados en todos estos procesos que son proinflamatorios y que van relacionados algún grado de alergia o anafilaxis, ¿ya? Solo para ir ordenando un poco esto, aquella histamina que se encuentra almacenada en mastocitos y basófilos se encuentra almacenada más específicamente en gránulos secretores, y el recambio de esta histamina entre síntesis y degradación es más bien lento, ¿ya? La mayor parte del tiempo, salvo que haya una presencia de algún antígeno que genere la degranulación de los mastocitos, están simplemente almacenados en estos gránulos, ¿ya? Pero hay otras células como, bueno, cualquier tejido que tenga regeneración rápida o también en neurona histaminérgica del sistema nervioso central, por supuesto que hay una liberación continua, aquí la síntesis y degradación es más bien rápida, y también ocurre el mismo caso en las células similares a las enterocromafines en la mucosa gástrica, ya en el fondo participan continuamente en la secreción de ácido gástrico. Ya voy a ir especificando un poco más respecto a eso. Entonces, importante, la histamina se sintetiza a partir del aminoácido histidina, ya por acción de la histidina descarboxilasa, ya, que se encuentra, bueno, en la mayoría de los tejidos mamíferos, pero también está presente esta enzima en algunas plantas y algunas bacterias. Ya, bueno, tiene dos vías de metabolización, en realidad de interés farmacológico en realidad no hay mucho de eso, en realidad todo se centra más bien acá en la misma histamina. Y como les voy a mencionar ahora, les decía que esta histidina descarboxilasa está presente en plantas y bacterias, y eso tiene relevancia en una enfermedad que en realidad es más bien una intoxicación, que se conoce como escombroidosis, no sé si la han escuchado hablar, pero aquí sí es de relevancia la capacidad que tienen ciertas bacterias de expresar esta enzima. Ya, la escombroidosis se genera cuando una persona consume algún pescado que está en estado de descomposición. ¿Ya? Y descomposición me refiero a que en algún momento, antes de haber llegado al plato de la persona, se perdió la cadena de frío. ¿Ya? Y eso significa, eso va relacionado a que si se perdió la cadena de frío puede haber proliferación de bacterias como esta, como Morganella morgani, que en el fondo expresan esta enzima y empiezan a transformar la histidina que está presente en los pescados, en la carne del pescado, y la empieza a transformar en histamina. ¿Ya? Y uno puede comer ese pescado y en el fondo desarrollar una reacción similar a la que tendría si tuviese una reacción alérgica, si bien más que una alergia es como una intoxicación, pero en el fondo pasa por todo la sintomatología, hay un mareo, un dolor de cabeza, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, ya puede estar acompañada de vómitos, diarrea, es una intoxicación. Y claro, el punto es que esto no se puede evitar
si una persona cocina bien el pescado antes de comerlo, porque si ya se perdió la cadena de frío y hubo proliferación de estas bacterias y se transformó la histidina en histamina, la histamina resiste la alta temperatura, no se destruye. Entonces se genera igual esta reacción. ¿Ya? Esto es una negligencia, o sea, no debería ocurrir, pero es algo para que tengan una idea de que se podría ocurrir y está absolutamente relacionado a la histamina. ¿Ya? Pero de importancia farmacológica, vamos a hablar más centrados en las reacciones alérgicas y ya sea en su forma como de rinitis o alergia cutánea. Pero antes, considerar que se han descrito 4 receptores de histamina, ¿ya? Subtipo 1, 2, 3 y 4. Son todos receptores acoplados a proteína G, que tienen mecanismos de acción que son distintos, ya por ejemplo el H1, que es de gran importancia farmacológica, es un receptor acoplado a proteína GQ, y eso implica que cuando se activa el receptor hay un aumento de la liberación de calcio, y bueno, dependiendo la célula en la que se encuentre, por ejemplo en el músculo liso puede aumentar el calcio y promover su contracción, pero por ejemplo en células endoteliales, ese aumento de calcio, hablando de la célula endotelial, el calcio es un cofactor necesario para la activación de la óxido nítrico sintasa endotelial. ¿Ya? Entonces esta ENOS genera un aumento del óxido nítrico y eso aumenta este otro segundo mensajero que es el GMP cíclico, y eso en el músculo liso puede generar vasodilatación. ¿Ya? Ahora, cuando hablo que el aumento de calcio puede generar constricción del músculo liso, o sea, puede sonar contradictorio, pero lo más importante acá es la ubicación. ¿Ya? Es decir, ya se lo voy a mostrar en un esquema, pero la histamina tiende a generar broncoconstricción, es decir, contrae el músculo liso de los bronquios, pero a nivel vascular tiende a generar vasodilatación, y eso está mediado por su efecto en el endotelio. ¿Ya? Bueno, están los receptores tipo H2, que en el fondo tienen un mecanismo de acción relacionado a proteína G activadora, es decir, aumenta el AMP cíclico, activación de PKA, y bueno, ya seguro conocen en profundidad esa vía de señalización celular. El H3 y el H4 van a ver que en realidad es farmacología que está en desarrollo. En realidad a la fecha no hay ningún fármaco aprobado para el uso o sea, para modulación de receptores H3 o H4, pero ambos son GIO, que disminuyen el AMP cíclico. Bueno, se ha escrito que el H3 puede activar a MAP quinasa, mientras que el H4 se sabe que puede disminuir el AMP cíclico, pero puede aumentar el calcio intracelular. ¿Ya? Y bueno, la ubicación, por ejemplo, en el H1, como les mencionaba, en el músculo liso, también en células endoteliales, y también se ubican a nivel central. Lo mismo los H2, también se encuentran a nivel central, también pueden estar en los mastocitos, pero de importancia farmacológica en las células parietales gástricas. ¿Ya? Y los H3 y H4, bueno, los H3 a nivel central, mientras que los H4 se expresan en varias células, que se los voy a mostrar un poco al final de la clase, en células de origen hematopoyético. ¿Ya? Entonces, cuando se genera una liberación de histamina en respuesta a algún daño celular, por ejemplo, no sé, si una persona se rascara un poco el brazo, o se hiciera como o sea, hiciera alguna estimulación mecánica, empezaría a ver que hay lo que se conoce como la triple respuesta de Lewis, que empieza con un eritema, una zona roja, que está absolutamente explicado por la vasodilatación que genera la histamina, que se libera inmediatamente. Después, la histamina también se ha descrito que actúa sobre terminales nerviosas a nivel de la piel, y eso también puede amplificar un poco esa vasodilatación. Y eventualmente, la tercera parte, se genera una hinchazón, ya literalmente una roncha. Y eso se da por una pequeña edematización de esta zona. ¿Ya? Entonces, esto se va generando a raíz de, bueno, generan vasodilatación, pero no solamente vasodilatación, sino que también incrementan la permeabilidad vascular. ¿Ya? Entonces, si ven este esquema acá, van a ver que hay células endoteliales, están diciendo la célula endotelial, y estas tienen que mantener una permeabilidad importante o sea, en realidad de ser impermeables en gran medida entre ellas,
para que no haya extravasación de fluido o algún contenido de la sangre hacia los tejidos. Y todo eso es algo que está absolutamente regulado a través de la célula. Y esa unión entre células, para recordar un poco de biología celular, se logra a través de estas, por ejemplo, las uniones estrechas o las uniones adherentes, ¿ya? De lo cual participan estas proteínas, las caderinas, o en el caso de las uniones estrechas, las claudinas o las ocludinas. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que se sabe es que cuando la histamina actúa sobre el receptor H1 en el endotelio, como les había mencionado, el mecanismo de acción promueve la liberación de calcio, y eso tiene un efecto, bueno, lo que hace, en resumen, es activar la maquinaria contráctil de la célula, ¿ya? Entonces puede puede activar a ROA, que activa a roquinasa, y roquinasa inhibe a la fosfatasa, la cadena liviana de la miosina. Por otra parte, el calcio también puede activar a la quinasa de la cadena liviana de la miosina, y por lo tanto activar a la cadena liviana de la miosina, y actuar sobre estas uniones adherentes, y también puede tener efectos sobre estas adhesiones focales, que en conjunto lo que van a hacer es como generar literalmente una contracción de la célula, que en el fondo la termina despegando, o sea, liberando estas uniones adherentes, y en el fondo eso empieza a aumentar la permeabilidad para que haya por ejemplo, una extravasación de plasma, y en el fondo, por ejemplo, en esta triple respuesta de Lewis, se va generando un edema. ¿Ya? Entonces, clásicos efectos de la histamina: vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, en el fondo todo reacciones que se generan cuando hay una reacción alérgica. ¿Ya? Ahora, por otra parte, también tiene otros efectos. Eso no es lo único, como les había mencionado, a través de los receptores H2 puede estimular la secreción de protones a nivel gástrico, ya puede generar contracción del músculo liso bronquial, también puede actuar sobre terminales nerviosas en la piel y generar el dolor y la comezón, sobre todo la comezón que se genera con una reacción alérgica. También tiene un efecto, puede aumentar el peristaltismo, puede generar constricción del músculo liso gastrointestinal. Bueno, a nivel cardiovascular se sabe que puede alterar el ritmo cardíaco, y por lo tanto puede ser arritmogénico. Y también se sabe que, bueno, en una instancia como de una reacción severa alérgica, se puede generar lo que se entiende como el shock anafiláctico, también mediado por esa vasodilatación, pero si la reacción es demasiado severa, se genera una vasodilatación generalizada, ya que genera una extravasación de líquido de la sangre hacia los tejidos, y también como se vasodilatan muchos vasos sanguíneos, entre esos las mismas venas, en el fondo también hay una retención el volumen sanguíneo, y que empieza a retornar menos hacia el corazón. Ya hay un retorno venoso que está disminuido. ¿Ya? Y si disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, entonces hay un aporte inadecuado de oxígeno y nutrientes hacia los tejidos. ¿Ya? El choque anafiláctico es causa de muerte si no es tratado. ¿Ya? Así que, bueno. Jaime, Sí. una consulta. ¿Por qué, por qué pica? ¿Cuál es Eh, el, por qué ocurre la comezón? ¿Por qué dan esas ganas sí, de rascarse? lo que yo entiendo es que la histamina actúa como a nivel de terminales nerviosas que van inervando la piel, y que son las que generan esa sensación de prurito. O sea, median un poco el dolor, pero no es un dolor. La histamina no es responsable como el dolor más severo ante una herida o un golpe de algo, pero sí, sobre todo, media la comezón, y eso está absolutamente gobernado por el sistema nervioso Ya, periférico. O sea, pero son terminales nerviosas, o sea, un efecto como, bueno, es bastante molesto cuando, cuando se genera, pero sí, está absolutamente mediada por la histamina. Y eso a pero nivel neuronal. un antihistamínico no impediría que uno se rasque. O sea, sí, algunos que tienden a disminuir el prurito, tienden Ya. a disminuir la comezón. Si bien no son tan potentes, por ejemplo, como un corticoide. Ya, Mm. estoy hablando, por ejemplo, no sé, un corticoide tópico, algo así, que uno se le genera una Ah, alergia en ya la hago piel. relación. Claro, ahí es mucho más potente ocupar eso. De hecho, hay algunas formulaciones que los mezclan, pero ahí obviamente el más potente es el corticoide, de todas maneras. Pero sí, algún efecto tiene sobre la disminución de la comezón. Ya, Ya, gracias. ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, entonces una de las presentaciones más comunes de la reacción alérgica es sin duda alguna que la rinitis. Se lo digo como una persona que padece rinitis, y es algo, a ver, en la asignatura, y también lo vamos a ver en
farmacología de sistemas 2, que hay enfermedades que son mucho más graves que la rinitis, pero lo cierto es que yo, al menos, no sé si alguien más lo padece, pero yo siento que cuando no está tratado, de todas maneras, que disminuye la calidad de vida de una persona. Estamos hablando de secreción nasal, comezón, estornudo, congestión constantes, y no estoy hablando como, no sé, uno quizás pueda ser alérgico al polvo y entró en contacto con el polvo y estornudó 1 o 2 veces. No, cuando uno tiene una rinitis desencadenada, puede estar estornudando, digo, no tratada, puede estar estornudando 40, 50 veces al día. Es realmente desagradable y en realidad si uno no se trata de esto, la verdad es que de todas maneras que disminuye la calidad de vida. O sea, cuesta dormir o hacer la vida normal. Oye, hay A una ver, ¿por pregunta qué, muy sí, buena en el chat. estoy viendo. ¿Por qué se produce la inflamación? O sea, es que en otras respuestas inflamatorias hay vasoconstricción y acá es como lo contrario. ¿En qué respuesta inflamatoria hay vasoconstricción? A nivel trombótico, no entiendo, perdona, no entiendo la pregunta. O sea, ¿como en qué condición se generaría una... ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Es que Sí. tengo entendido que cuando hay como infección, pero ya ¿Mm? que involucra, digamos, bacterias, cosas así, hay como, o sea, es como lo contrario, que hay vasoconstricción como para que no haya permeabilidad en los vasos. Entonces aquí es como lo contrario. No sé si Ya, estoy sí. mal o La por verdad eso es estoy que como confundida. sí, desconozco la situación como patológica exacta donde se genera la vasoconstricción que me Eso es señalas, sepsis. pero ya. Tal vez se debe estar relacionando con la sepsis. Es probable que sea así. Claro, el tema es que, eh, no sé, de todos los procesos inflamatorios que pueden haber, aquí hay algo como relacionado a algo bien específico que es como una reacción alérgica, ya que no necesariamente es sinónimo o sea, como el único camino que puede llevar a la inflamación. O sea, inflamación puedes tener en la vasculatura cuando se genera aterosclerosis, puedes tener cuando, no sé, uno se golpea no sé, la pierna o el brazo y se genera un proceso inflamatorio. O sea, versus lo que se pueda generar con la sepsis, depende mucho del proceso inflamatorio. O sea, más específicamente lo que estoy hablando acá, la alergia cursa con un proceso proinflamatorio en el cual, en este caso en particular, tiene, y ojo, tiene vasodilatación eh, solo en algunos casos. O sea, en el caso vascular se genera vasodilatación, pero como había mencionado, en la histamina a nivel, por ejemplo, del músculo lisobronquial genera constricción, ya que en el fondo es parte de la reacción alérgica. Yo diría que depende del agente que está causando la inflamación y depende del tejido sobre el cual está actuando. Pero no pensaría que hay como un solo camino, o sea, como vasoconstricción igual a inflamación o la vasodilatación es la única forma de generar inflamación. O sea, yo diría que depende del contexto. Vale, profe. Y otra pregunta, ¿hay algún como sentido lógico de esta respuesta? Así como, por ejemplo, igual el tema de reducir la permeabilidad en una infección, igual se entiende que es como un poco para que no difunda la infección, pero en este caso, aumentar la permeabilidad, ¿tiene algún sentido como quizá lógico o algo así? Claro, promover la respuesta inmune. O sea, en el fondo, cuando se aumenta la permeabilidad vascular, también aumenta la permeabilidad no solamente al líquido, que se ve como el edema, sino que también a células que sean proinflamatorias. Lo que pasa es que el sistema inmune reconoce como externo a un agente que es alérgeno y por lo tanto activa una respuesta inmune. Ahora, que tenga efectos colaterales para nosotros, eso es como una consecuencia pero es una respuesta a algo extraño, algo que hay que tratar de eliminar, pero entre medio se genera toda esta reacción de congestión, de secreción nasal, o sea, porque ya se reconoció como externo algo a lo que reaccionó como un alérgeno. ¿Ya? Cabe señalar que no todas las personas reaccionan a todos los alérgenos, o sea, hay personas que de verdad tienen poca reactividad, no sé, al polvo, al polen, pero hay otras personas y esto es más bien hereditario, que en el fondo pueden tener una mayor propensión a reaccionar a ciertos agentes externos. ¿Ya? Ahora, claro, el tratamiento de la rinitis va relacionado al uso antihistamínico y ahora yo, como es una clase de farmacología de la histamina, solo voy a... perdón,
solo voy a hablar de antihistamínicos, pero como les mencionaba también, o sea, lo más efectivo para una rinitis severa sería el uso de corticoides intranasales, que eso permite que una persona alérgica pueda pasar bien el periodo estacional primavera-verano. La gente que padece rinitis tiende a descansar en otoño e invierno, pero es bueno empezar a considerar un tratamiento cuando ya empieza la estación, que es algo que va a ocurrir sí o sí. Ya, también hay otros anticongestivos, que ya algo les voy a mencionar de eso, que pueden acompañar el tratamiento de estas reacciones alérgicas, pero nos vamos a centrar en este punto. Entonces, claro, aquí un poco lo que ocurre cuando hay esto es una súper simplificación, pero en el fondo cuando ingresa un alérgeno y entra en contacto con linfocitos B, estos linfocitos B empiezan a producir anticuerpos, que más específicamente inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E se une a los mastocitos, a su receptor. Ya les voy a mostrar una imagen que muestra el receptor de la inmunoglobulina, y cuando esta inmunoglobulina entra en contacto con este alérgeno, entonces se genera la decranulación de mastocitos y empieza a liberarse histamina. Bueno, estos granulos también contienen otros mediadores proinflamatorios, y por eso también los antihistamínicos son muy buenos yo creo que en reacciones alérgicas de rinitis, urticaria, o sea, pero hasta cierto punto, o sea, tienen un techo en cuanto a su efecto, y también, como les había mencionado, cuando es algo muy severo, quizás se requieran unos fármacos más potentes como lo son los corticoides. Ya hay una reacción de fase temprana que es corta, dura media hora, una hora y media, pero hay una reacción de fase tardía que puede durar varias horas más. Ya, como les decía, si uno tiene una rinitis desencadenada, la verdad es que toma harto tiempo revertirla. ¿Ya? No es inmediato, y en el fondo son procesos crónicos. Entonces, bueno, la histamina se libera, como les había mencionado, en respuesta a la presencia de un alérgeno, que ya pasa por ese proceso de los linfocitos B que reconocen el alérgico como extraño y empiezan a generar anticuerpos. Esos anticuerpos se unen a estos receptores específicos para el fragmento cristalizable de alta afinidad, que en el fondo se conoce como así. Esta es la sigla que tiene, FC-epsilon-RI, que vendría siendo como el receptor de esta inmunoglobulina, y se unen a esta inmunoglobulina. Pero más específicamente, el antígeno, o sea, el alérgeno, pero se une a dos anticuerpos, y en el fondo se genera como un puente, y ahí recién se activa la cascada de señalización que va a permitir la liberación de estos gránulos que no solamente contienen histamina, sino que factor activador de plaquetas, leucotrieno, prostaglandinas, o sea, en el fondo liberan un montón de mediadores de la inflamación. ¿Ya? Ahora, esto no se lo tienen que saber de memoria, pero solo para que sepan que en el fondo, una vez que se une el antígeno, como les decía, se une a dos receptores que en el fondo forman como una especie de puente, y se activa una cascada de señalización celular. Por general, o sea, estos son receptores acoplados, de tirosina quinasa, que activan una cascada de señalización que va a promover la liberación de calcio, y eso va a generar la liberación de histamina. ¿Ya? Bueno, entre otros mediadores, como les había mencionado. Bueno, a nivel central, la fuente de neuronas histaminérgicas está en el núcleo tuberomamilar, tiene proyección a distintas partes del cerebro. Se sabe que, bueno, la histamina está, como ya habrán visto en la farmacología de otros fármacos que actúan a nivel central y que pueden unirse a receptores histaminérgicos, por supuesto, participan en la regulación del sueño, el insomnio, y bueno, también se ha visto que pueden participar en procesos de la memoria. Ahí hay un poco de potencial de desarrollo farmacológico, sobre todo para los receptores de tipo 3, de H3. Si bien eso, como les mencionaba, todavía no hay fármacos que estén aprobados para el uso de modulación de esos receptores. ¿Ya? Pero un pequeño resumen, o sea, la histidina, a partir de la histidina escarboxilasa, se transforma en histamina, eso ingresa a estas vesículas presinápticas por medio de este transportador de monamina, se libera la histamina y puede actuar sobre receptores H2, H1,
se ha visto que tienen algún efecto, o sea, potencian las corrientes de los receptores de NMDA, si bien la significancia de eso no está 100% clara, y también pueden actuar sobre los receptores H3, que debo decir a nivel central hay receptores H3 postsinápticos y también presinápticos, y cuando son presinápticos actúan como un autorreceptor, ya en el fondo inhiben la liberación de más histamina. Mientras que por otra parte ahí pueden actuar como heteroreceptores, es decir, que pueden actuar a nivel postsináptico sobre otras sinapsis, pero en el fondo actúan inhibiendo, o sea, si uno activa este receptor puede inhibir la liberación de otros neurotransmisores como el glutamato, el GABA, acetilcolina, norepinefrina, serotonina, y ahí viene el potencial farmacológico para desarrollar algo con los fármacos H3, porque en el fondo si uno los activa, entonces estaría inhibiendo alguna de estas sinapsis, pero también si uno desarrolla antagonistas, entonces podría promover la liberación de estos neurotransmisores dependiendo del uso que se le quiera dar, pero por supuesto comprenderán que la especificidad de estos fármacos debe ser bastante fina en cuanto no solamente a la unión del receptor, sino que sobre qué neuronas estaría actuando. ¿Ya? Entonces, por eso, como les mencionaba, es algo que no está 100% desarrollado, pero hay un potencial, ¿eh? O sea, en el fondo hay harta investigación que se está haciendo con los H3 y los H4. Ya les voy a mencionar un poco de eso. Entonces, bueno, la histamina en realidad no tiene mucho uso a nivel, o sea, como utilizar la histamina como fármaco. En realidad la farmacología apunta más como a inhibir o bloquear las acciones de la histamina. Pero sí se utiliza como a nivel diagnóstico para evaluar la capacidad respiratoria de las personas cuando, bueno, ustedes seguro están familiarizados con las espirometrías, que en el fondo tienen distintas formas de medir la función respiratoria, pero una muy conocida es el volumen expiratorio forzado 1, o FEV1, que en el fondo implica hacer una inspiración máxima y expirar rápidamente todo el aire que uno pueda, y se hace un parámetro donde se calcula el volumen de aire que uno expulsó en un segundo. ¿Ya? Y eso tiene una medida estándar, pero para ver, por ejemplo, la presencia de algún grado de asma a una persona, además de hacer esta prueba, se le puede hacer la prueba en respuesta a histamina, que como les había mencionado, genera broncoconstricción. Entonces, dependiendo de cuánto decaiga este parámetro de cuánto volumen pueden sacar en un segundo, puede dar una idea de qué tan severa es el asma. ¿Ya? Pero esto es como uno de los pocos usos que podría tener la histamina. Bueno, anecdóticamente les digo, a nivel de investigación también se utiliza la histamina como un control positivo para promover la liberación de calcio. Ya para la gente que estudia liberación de calcio, la histamina siempre es un control positivo bastante confiable, en la medida que por supuesto esa célula expresa los receptores de histamina. ¿Ya? Pero lo más importante son los antihistamínicos. ¿Ya? Y bueno, un punto no sé, importante considerar es que se llaman antihistamínicos, y uno se podría preguntar por qué no se llaman antagonistas de los receptores H1 o antagonistas de los receptores histaminérgicos. Y lo cierto es que, sobre todo los que actúan sobre los receptores H1 son agonistas inversos, ¿ya? No son antagonistas. Recordar que, o sea, en el fondo, receptores que tienen una cierta actividad constitutiva, y en el fondo estos fármacos tienen mayor afinidad por el estado inactivo del receptor y por lo tanto van disminuyendo su actividad. ¿Ya? Pero por eso se les puso antihistamínico y no antagonista de los receptores histaminérgicos. Entonces, así como les mencioné los efectos que puede tener la histamina a nivel fisiológico, eso, o sea, en alguna medida les doy, dicho de una forma bien coloquial, les doy la lata con eso, porque eso ayuda a entender muy bien cuáles son los efectos del bloqueo de esos receptores. ¿Ya? Entonces, cuando los antihistamínicos pueden inhibir la vasoconstricción del músculo liso bronquial, ya disminuye la permeabilidad capilar, y por supuesto eso va a contribuir a suprimir la triple respuesta de Lewis y la sensación de comezón. Sobre la secreción salivar y lacrimal tiene un efecto que no es tan efectivo, puede ser variable. Bueno, respecto a la reacción anafilaxis, a ver, puede contribuir un poco al edema y la comezón, pero la verdad las cosas es que un choque anafiláctico no se trata con antihistamínicos. Ya
aquí estamos hablando que el tratamiento, sobre todo hipotensión, epinefrina. Sí o sí, eso es tratamiento de urgencia en shock anafiláctico, y también el uso de corticoides también para muchas veces reducir el proceso inflamatorio que se puede generar y que puede terminar ocluyendo las vías aéreas. Ya eso es una urgencia. En realidad los antihistamínicos no tienen un efecto muy potente en la reacción anafiláctica. Es una urgencia y se trata con epinefrina, corticoides. Entonces, bueno, aquí hay una gran diferencia. Dos tipos de fármacos, o dos grandes generaciones, los de primera y segunda generación, a pesar de haber fármacos de primera generación y que se imaginarán que son menos utilizados, lo cierto es que hay algunos se usan hasta el día de hoy. Ya, pero antes de eso, perdón, ¿sigo? ¿Quieren que pare un poco? ¿Quieren 5 minutos o sigo? Me di cuenta que la semana pasada no paré y eso quizás no fue muy bienvenido. O sea, les pido disculpas que se me olvidó, pasé de largo. Así que si quieren, ¿paramos o sigo? Yo creo que deberíais seguir porque después tienen una prueba, entonces para darles tiempo para que ellos estén relajados y que puedan, no sé, estudiar un rato más. Perfecto. Ya, entonces literalmente la voy a hacer corticoide. No, a ver. Eh, ya, sí, aquí, sí, sigamos, ya, perfecto. Voy a seguir. Todo un semestre y ya lo entendí bien. Muy bien, muy bien. Ya, gracias. Tienen que decirme estas cosas, si no, yo no me voy por enterado y trato de ir más lento. Ya. Hay antihistamínicos de primera y de segunda generación. Ya, los de primera generación, difenigramina, clorfenamina, doxilamina, prometacina, hidroxicina, ciprofloxacina. Ya, en el fondo, casi todos tienen los mismos usos sobre, por ejemplo, el tratamiento de la rinitis o la urticaria, que en el fondo es esta alergia como ya en la piel, esta comezón que se puede generar. Pero algunos tienen algunas particularidades. Ya, la clorfenamina es el clásico. Ya, esto hasta el día de hoy uno lo puede encontrar en una farmacia y en el fondo son antagonistas de los receptores H1 y como bien recordarán de la farmacología de las otras clases, en el fondo tienen el problema que son altamente sedantes. Ya ese es como su efecto adverso más importante. Por ejemplo, ya, estos fármacos en general se caracterizan por una alta liposolubilidad, lo cual les permite atravesar sin problemas la barrera hematoencefálica. Y al actuar sobre receptores H1 a nivel central, tienen este efecto sedante, ¿ya? Y que lamentablemente al día siguiente genera un efecto como resaca. ¿Ya? Entonces, bueno, y lo otro es que también estos fármacos, los de primera generación, tienen algún grado de unión a receptores muscarínicos, y por lo tanto generan estos ya famosos efectos anticolinérgicos, pero eso también les permite tener un efecto positivo, o sea, son efectivos para el mareo por movimiento. Ya estamos hablando cuando uno va viajando en un auto y siente como ese mareo por movimiento. Estos fármacos son efectivos para tratar eso en la medida que se administren por lo menos una hora antes de que se vaya a generar esos movimientos. O sea, una vez que ya se desencadenó el mareo por movimiento, ya no hay nada que hacer. O sea, ya es muy difícil que lo vayan a controlar. A ver, con los efectos anticolinérgicos podría tratarse la diarrea. Estamos hablando así como de utilizarlos como antidiarreicos. No, ya en farmacología sistemas 2 van a ver la oferta farmacológica para ver antidiarreicos, pero en realidad, bueno, hay que decir que, bueno, tienen un efecto anticolinérgico, pero no es severo. Ya, sí hay que tener cierto cuidado en ciertas circunstancias como niños o ancianos, ya algo les voy a mencionar de eso, pero lo cierto es que, claro, tienen algunos efectos anticolinérgicos, pero no son severos, ya no sé y por lo demás no están indicados para el tratamiento de la diarrea, pero bueno, ya van a ver algo de eso. De hecho, ahora les voy a pasar un poco por los receptores H2 que tienen un efecto gastrointestinal, pero va a ser muy somero porque eso lo van a ver el próximo semestre. Ya, también se sabe que los de primera generación pueden tener algún efecto. Ya, la verdad es que no sé, pero claro, como tienen efectos anticolinérgicos, de todas maneras que están
o sea, no sé si de libro estén contraindicados, pero yo tendría cuidado con fármacos que potencien los efectos de otros. Ya, de hecho, les debo decir que para el mareo por movimiento, como probablemente el fármaco más efectivo sea la escopolamina, pero en el fondo también se han aprobado estos fármacos que pueden tener quizás menos efectos adversos y se pueden utilizar más para eso. ¿Ya? Pero sí, la verdad es que no lo sé a ciencia cierta, pero trataría de evitar utilizar fármacos que potencien los mismos efectos. ¿Ya? Se sabe que a concentraciones muy altas, o sea, más allá del efecto antihistamínico, pueden generar algún grado de anestesia local, sobre todo la prometacina, pero lo cierto es que, nuevamente, ya tendría que haber una concentración muy alta, que no es la terapéutica para su efecto antihistamínico en reacciones alérgicas, por lo tanto es algo poco común. ¿Ok? Y los efectos duran menos, sin duda alguna, que los de segunda generación. Otro punto importante para el mareo, el mareo por movimiento, la prometacina y la doxilamina son fármacos que están indicados para ello, pero una salvedad importante es que la doxilamina es un fármaco de categoría A para uso en embarazo, por ejemplo, también en mareos y náuseas durante el embarazo. Ya, este vendría siendo el único fármaco que está aprobado por la FDA en categoría A, siendo el más seguro para utilizar en embarazo para náuseas y mareos por embarazo. Por otra parte, los de segunda generación, estos seguro los conocen, la mayoría, desloratadina. Bueno, la loratadina es otro fármaco, la desloratadina es el metabolito. ¿Ya? Lo mismo, la terfenadina, el metabolito es la fexofenadina. ¿Ya? Y también hay otros fármacos muy conocidos como la cetiricina, el enantiomer activo, la levocetiricina, que en realidad se sabe que es un poquito más efectivo, o sea, tiene un poquito más potente. La acelastina, también todos estos son fármacos que se usan en reacciones alérgicas, o sea, para tratar rinitis o alergias cutáneas, y también la olopatadina y el ketotifen, que se utilizan mucho para la conjuntivitis ya alérgica. Entonces, la gran diferencia es que estos fármacos no ingresan al sistema nervioso central, ya tienen, y eso no solamente es porque tienen menos liposolubilidad, sino que también todos estos fármacos de segunda generación son sustrato de la glicoproteína de permeabilidad, ya que es este transportador que expulsa los fármacos y por lo tanto no logran entrar a la célula. ¿Ya? Bueno, otro punto importante que lo marqué con asterisco acá, por lo menos los que están acá, seguro hay más, pero al menos los que están marcados con asterisco tienen además un efecto antiinflamatorio y estabilizador de mastocitos. Ya no se conoce bien los mecanismos que median esto, pero tienen un efecto antiinflamatorio más marcado que los de primera generación y son estabilizadores de mastocitos, es decir, no solamente bloquean la acción de la histamina, sino que también hace que los mastocitos se degranulen menos. ¿Ya? Y eso implica no solamente los efectos de la histamina, sino que también se liberan menos todo el contenido de esos gránulos. ¿Ya? Entonces tienen un efecto que es antiinflamatorio, pero el mecanismo exacto no está 100% claro. Como no entran al sistema nervioso central, no son sedantes, que es un gran punto a su favor en cuanto al uso de estos fármacos, pero cabe destacar que este fármaco, la terfenadina, y el astenisol no están en uso, están prohibidos porque generan una prolongación del intervalo QT, porque estoy hablando de electrocardiograma, por cuanto bloquean canales de potasio y generan una arritmia muy peligrosa que se conoce como torsade de Pont, y eso en realidad es fatal. ¿Ya? Entonces, eso están retirados del mercado. No así, por ejemplo, la terfenadina está retirada, pero su metabolito, fexofenadina, es totalmente segura a nivel cardiovascular y por lo tanto esto sí se usa. ¿Ya? Y sus efectos son de mayor duración. Ya les voy a mostrar una pequeña tabla con eso. Como les decía, el uso es más bien acotado, o sea, reacciones alérgicas, rinitis, urticaria, etc. No son efectivos durante el resfrío, sobre todo aquellos que son de primera generación y pueden tener efectos anticolinérgicos que en el fondo puedan ir empeorando un poco el cuadro. A ver, la verdad es que ya, si uno si uno consume antihistamínicos como un mes o más y no es alérgico a nada y después deja de consumirlos, puede pasar a ser alérgico a algo.
no sé si el dejar de consumirlos vaya a desencadenar una reacción alérgica, pero sí sé que para que estos fármacos sean efectivos, los antihistamínicos tienen que ir rotándose cada una cierta cantidad de meses, porque pueden desarrollar algún grado de tolerancia. ¿Ya? Pero como que vaya a inducir algún grado de alergia, eso no que yo sepa. Pero sí es importante, ahora que lo mencionas, me recordaste de mencionar que estos, en personas que tienen rinitis estacionales, lo mejor es ir rotándolos para ir mejorando su eficacia. Ya, como les decía, también algunos de estos, sobre todo los de primera generación, se usan para mareos por movimiento, para evitar los mareos por movimiento. Entonces, bueno, aquí tienen una pequeña tabla que muestra, por ejemplo, bueno, los antihistamínicos, bueno, están en distintas formulaciones, pueden ser intranasales, oftálmicos, orales, y aquí hay otros fármacos que se utilizan para el manejo de la rinitis como anticongestivos, o sea, en el fondo, por ejemplo, la pseudoefedrina es un anticongestivo. Si se fijan, hay formulaciones como, no sé, aquí lo pasé de largo, pero el Trioval. El Trioval es uno de estos medicamentos que contiene paracetamol, pseudoefedrina, y el Trioval Noche contiene paracetamol, pseudoefedrina y clorfenamina. ¿Ya? Noche, por supuesto, para una persona que esté quizás con la necesidad de dormir durante la noche. ¿Ya? Pero ahora, si se fijan acá, estos efectos que tienen los antihistamínicos tienen un efecto moderado sobre la rinorrea, es decir, sobre la secreción nasal. El prurito lo disminuye bastante, también reduce los estornudos, que en el fondo es un reflejo hacia alguna noxa que haya en el tejido, y por lo tanto al disminuir la reacción alérgica disminuyen los estornudos. La congestión nasal tiene efectos moderados o bajos dependiendo de la formulación. A nivel de los ojos también pueden tener un efecto que puede ser moderado o bajo. Si se fijan también, las gotas oftálmicas que tienen antihistamínicos también vienen con corticoides, ¿ya? O también, bueno, dependiendo si es una conjuntivitis por una infección, entonces ahí va a venir un antibiótico con un corticoide. Son de acción rápida, mientras que los anticongestivos, como les decía, en realidad no tienen mucho efecto sobre estos síntomas, pero sí ayudan a disminuir la congestión nasal. ¿Ya? Y sobre los ojos, en realidad, la forma oftálmica tiene efectos moderados. Y por supuesto, al final están los corticoides, que tienen los intranasales tienen una alta efectividad para disminuir la secreción nasal, la comezón, el estornudo, la congestión nasal y todos los síntomas de los ojos. Bueno, ahora se demora algunos días en funcionar, pero es lo mejor. Entonces, de hecho, ni siquiera hay que ocupar antihistamínicos. No, eso todo de todas maneras que depende de la severidad del cuadro. ¿Ya? En el fondo, si es un cuadro leve a moderado, la verdad es que los antihistamínicos son suficientes para resolver. Si les genera una situación como la que les describí al principio, de 40 estornudos al día, lo mejor es utilizar corticosteroides. En general tienen buena absorción por vía oral. Si se fijan en los libros de farmacología, no van a encontrar una tabla que muestre las vidas medias, y eso me llama un poco la atención. En realidad, la mayor parte de la literatura se concentra en mostrar, bueno, que sí está escrito que en realidad en 1 o 3 horas se logra el efecto, pero en realidad está este dato, que en el fondo muestran que la duración de la acción de estos fármacos, ¿ya? Y solo para que tengan una idea general, los de primera generación, como les mencionaba, son de acción más corta, o sea, dura menos el efecto, con algunas excepciones, como por ejemplo la prometacina, pero los de segunda generación, por lo general, pueden durar el día completo. ¿Ya? Y bueno, aquí también un resumen respecto a los efectos sedantes, como estos actúan a nivel central, tienen efectos sedantes que pueden variar de medio a alto, mientras que los de segunda generación prácticamente no inducen sedación. ¿Ya? Efectos antieméticos, los de primera generación, mientras que los de segunda, nada. ¿Ya? Y anticolinérgicos puede ser de medio a alto con los de primera generación y muy bajos con los de segunda generación, poco y nada. Yo sigo. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó? Volvió. Oye, que me caí yo, ¿no? Sí. Qué desgracia, ¿no? Bueno, ya, disculpen, no sé qué pasó, estoy en la universidad, así que yo me imaginaba que el internet iba a volar.
A ver, No, ven, ven mi... quinto piso no. Estoy en el tercer piso del EPE. ¿Ven Ah, ya. acá? ¿Volvieron a ver la clase o no se ve nada todavía? Ahí se ve todo. Ya, Sí. ya, Sí. ya, súper. Entonces, como les decía, bueno, este es un pequeño cuadro de resumen que muestra que estos fármacos tienen un perfil más seguro y tienen una acción más larga. Ya, para resumirlo, los de segunda generación se usan más, pero como yo les mencionaba, los de primera generación igual se los menciono porque se usan. O sea, uno sigue encontrando la clorfenamina, sigue utilizando la doxilamina, la prometacina. La mayoría de estos fármacos se metabolizan en el hígado casi por completo y se excretan en la orina. Algunas excepciones de algunos fármacos que se pueden excretar en su forma inicial, pero la gran mayoría sufre extenso metabolismo y son mayoritariamente excretados por orina. Entonces, efectos adversos, a ver, hay sedación, mareo, fatiga, visión borrosa, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, sequedad de la boca. Los efectos anticolinérgicos no se observan con antihistamínicos de segunda generación. De hecho, los de segunda generación tienen una muy baja incidencia de efectos adversos. Como les había mencionado, en pacientes geriátricos lo más recomendable sería que ocupen de segunda generación. Ya es súper simple. En el fondo, si uno tiene de primera generación, va a tener efectos anticolinérgicos y sedantes que, por supuesto, en un anciano o una anciana pueden generar algún problema en su rutina diaria. Ya en el caso de los niños, lo mismo. O sea, segunda generación. Y de hecho, de primera generación puede generar algún efecto sedante que les impida realizar sus actividades normales durante el día. También, de hecho, está prohibido utilizar estas formulaciones como medicamentos como les había mencionado, como que contengan pseudoefedrina, paracetamol y antihistamínicos en niños que sean menores de 2 años. Ya se asocia como efecto adverso bastante fuerte. Yo sé que al menos en Estados Unidos incluso hay precauciones que indican que esas formulaciones, esos medicamentos se utilicen en niños de 4 años para arriba. ¿Ya? Pero los de segunda generación en formulación de jarabes en dosis menores en realidad no deberían tener ningún problema. Ya, importante, atraviesan la placenta, pero ahora deben saber que en general los fármacos, sobre todo los de segunda generación, son más bien seguros durante el embarazo, si bien hay que mencionar que la acelastina, hidroxicina y fexofenadina son teratogénicos. Ya eso sí que están súper contraindicados, pero hay otros fármacos como la clorfenamina, difenidramina, cetiricina, loratadina, en el fondo de primera y segunda generación, que no son teratogénicos. Ya en general no tienen mayores peligros, pero ahora sí importante durante la lactancia, o sea, los de primera generación se asocian a mareo, depresión respiratoria e irritabilidad en el lactante. Claro, depende. Me imagino que la pregunta diga en qué que no son mejores. Claro, depende. Por ejemplo, no sé, la misma formulación de este medicamento, por ejemplo, el Trioval Noche, o sea, que la clorfenamina está puesta ahí a propósito para inducir el sueño en la persona que pueda estar congestionada y que en el fondo le cueste dormir. Ya, como había mencionado, estos fármacos que tienen efectos anticolinérgicos como la doxilamina, que era un fármaco que sirve para las náuseas y los mareos durante el embarazo y que en el fondo es el más seguro, ese es de primera generación. ¿Ya? La prometacina también se utiliza para mareos por movimiento, eso también es de primera generación. ¿Ya? Pero tienes toda la razón, o sea, en gran medida los de segunda generación han desplazado a los de primera, o sea, son los que más se usan. Pero como mencionaba, pueden haber algunos casos particulares en los que se siga utilizando los de primera generación. Es importante que los conozcan, sobre todo por aquellos que aún se usan, pero sí, o sea, de todas maneras que los de segunda generación vinieron a, a desplazar a los de primera. Y bueno, eso mismo lleva a la idea de que cuál sería el futuro. Los de tercera generación, es decir, que no tengan ninguna cardiotoxicidad, porque ya habían 2 de segunda generación que eran cardiotóxicos, entonces que sean seguros a nivel cardiovascular. Bueno, como todo fármaco que tenga la menor cantidad de interacciones posible, si bien las interacciones en realidad en estos fármacos no son tantas, se sabe que hay benzodiazepinas que pueden inducir citocromos que puedan reducir las concentraciones de antihistamínicos y también fármacos como el ketoconazol o algunos antidepresivos que pueden inhibir a estos citocromos y por lo tanto aumentar las concentraciones
de estos antihistamínicos, pero como se imaginarán, los de segunda generación tienen un índice terapéutico más alto y por lo tanto no son tan relevantes las interacciones. Ya en el fondo las de primera generación habría que cuidarse un poco, pero en realidad no es un punto relevante cuando estudian la farmacología, o no tan relevante, no es que no tenga ninguna importancia, pero que no es tan prominente cuando estudian la farmacología de antihistamínicos. Ya, y efectos sobre el sistema nervioso central, bueno, que no sean sedantes, sin duda alguna, y efectos adicionales que en el fondo tengan un efecto antiinflamatorio, como les decía, o estabilizador de los mastocitos, que ese efecto sea lo más potenciado posible. Ya, entonces, muy brevemente, los antagonistas receptores de histamina H2, como les decía, bueno, la histamina se libera por células enterocromafin-like o células similares a las enterocromafines, pero actúan sobre receptores H2 en las células parietales. ¿Ya? Y eso, como les decía, aumenta, es proteína G activadora, por lo tanto, activa la vía anelato ciclasa, MP cíclico, PKA, y la PKA actúa sobre estas vesículas que contienen en el fondo un receptor en particular que se llama TRPML1, que promueve la liberación de calcio, y esa liberación de calcio hace que esas vesículas se fusionen con las membranas apicales de las células parietales y en el fondo promueve la liberación de protones. ¿Ya? Y por lo tanto empieza a aumentar la secreción de ácido gástrico. Todo esto lo van a ver en mucho más detalle en el próximo semestre. Enfermedades asociadas al exceso de ácido gástrico, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, úlceras pépticas del estómago y el duodeno, infección por Helicobacter pylori, ya úlceras secundarias al uso de antiinflamatorios no esteroidales, que ya vieron un poco de eso, o sea, como un efecto adverso al uso de estos fármacos, y en los exponentes de estos fármacos, los antagonistas receptores H2, cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatidina, siendo la famotidina el más potente. Se sabe que pueden disminuir la secreción de ácido en aproximadamente un 60% durante 10 horas, pero en realidad son más bien fármacos de segunda línea. La verdad es que van a ver el próximo semestre que los mejores fármacos, o sea, los más potentes, los de primera línea, son los inhibidores de la bomba de protones. Ya lo van a ver, pero estos fármacos se siguen utilizando. Bueno, y importante, bueno, hay algunos efectos adversos a considerar, siendo la cimetidina tiene varios efectos adversos entre cefalea, vértigo, rash cutáneo, náuseas, diarrea, pero importante también puede generar ginecomastia, puede aumentar los niveles de estrógeno. Bueno, en fin, la ranitidina tiene algunos efectos que en realidad lo hacían bastante tolerable, ya algunos cefaleas, vértigos, náuseas, diarrea, pero no sé si han visto algo al respecto, pero la ranitidina se ha retirado del mercado, en parte porque estaban en presencia de un contaminante que al parecer aumenta con el tiempo, que se llama dimetilnitrosamina, y que en el fondo es un compuesto carcinogénico, y en el fondo eso promovió el anuncio que la FDA llamaba a todo el mundo a retirar del mercado la ranitidina. La ranitidina también se utiliza mucho en medicina veterinaria, así como en la clase anterior les había mencionado la ciprofloxacina, que es un orexígeno que aumenta el apetito y se usa mucho en veterinaria. En la ranitidina también se utiliza mucho en cuadros gastrointestinales, pero bueno, esto ya le pone un signo de interrogación y ya probablemente ya están en retirada. Ya, y para ir finalizando, los moduladores de los receptores H3, como les decía, estos están expresados a nivel central y se sabe que, bueno, en neuronas histaminérgicas actúa como un autorreceptor y por lo tanto disminuye la liberación de histamina. Y se sabe que la histamina a nivel central, en receptores H1, H2, puede participar como modulando el estado de vigilia, tensión, disminuye el apetito. Y también va relacionado, sobre todo los H2, a procesos de la memoria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una intervención farmacológica sería, por ejemplo, antagonizar estos receptores H3, que son autorreceptores, y promover mayor liberación de histamina y promover estos efectos a nivel central.
¿Ya? Y lo otro interesante que tienen es que también pueden actuar sobre, también como autorreceptores, pero para la liberación de otros neurotransmisores, como norepinefrina, acetilcolina, serotonina, etcétera. Y eso puede actuar sobre procesos sobre la cognición o también, como les había mencionado, la memoria. Hay harto que se está trabajando en eso, pero todo eso aún está en fases experimentales. ¿Ya? También se había visto en efectos cardiovasculares que cuando se genera una isquemia o una disfunción arrítmica, se genera una liberación exacerbada de norepinefrina y se estaba especulando que quizás la atenuación de la liberación de esta norepinefrina activando estos receptores H3 podría ser protectora ya en estos contextos como de isquemia y arritmia. Pero bueno, eso es solo para darle una idea, lo que esto es parte, lo saqué de un abstract de hace varios años, pero en realidad es algo que aún está, aún está en investigación. Sí, en realidad esto están. Exactamente, la histamina es la que está relacionada con la memoria y los receptores H3 pueden modular la liberación de histamina. Es decir, cuando la histamina actúa sobre este autorreceptor, en el fondo se libera menos histamina y la histamina actúa sobre estos receptores H1, H2 postsinápticos y en el fondo, entre las muchas cosas que va relacionada a la histamina, eh, pueden estar relacionadas a la memoria. Y para terminar, los receptores H4, que en el fondo aquí hay poco y nada, pero tienen un punto muy interesante y es que se expresan en células hematopoyéticas, en el fondo más importantemente células que participan en procesos inflamatorios, ¿ya? Y que en el fondo van relacionados a efectos quimiotácticos. ¿Ya? Entonces los mastocitos liberan histamina y esta histamina también participa de reclutamiento de eosinófilos. Y esto depende también de la activación de receptores H4 que promueven estos procesos de quimiotaxis, de cambio de forma en los eosinófilos o expresión de marcadores proinflamatorios. Ya, estos receptores se han visto en monocitos, en células dendríticas, células T y natural killer. O sea, en el fondo tienen un tremendo potencial para la regulación inflamatoria. ¿Ya? Y eso ya los haría saltar del manejo de la rinitis a enfermedades ya más que tienen procesos inflamatorios más complejos como el asma, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí hay un potencial importante, pero como les decía, es algo que todavía no está 100% desarrollado. ¿Ya? Entonces, solo para cerrar, los antihistamínicos H1 son útiles para rinitis y alergia, pero son menos efectivos en asma o en shock anafiláctico. ¿Ya? Los efectos adversos, los de primera generación, están relacionados con la sedación, efectos anticolinérgicos, en el caso de algunos de segunda generación, cardiotóxicos, pero esto sobre todo son los de primera generación, no así los cardiotóxicos, ahí en realidad no está bien expresado, en realidad eso se dio con dos fármacos que eran de segunda generación. ¿Ya? Pero ese es el resumen. ¿Ya? Muchos de estos efectos adversos no están presentes en los de segunda generación, pero les mencioné los de primera porque hay algunos que todavía se usan para situaciones particulares como el mareo por embarazo y náuseas por embarazo, el mareo por movimiento. Y bueno, también están los antagonistas H2, que estos para que tengan una idea y no lleguen, o sea, como sin conocer nada de que la secreción de ácido gástrico podía estar mediada por receptores histaminérgicos, pero lo van a ver el próximo semestre, pero como les decía, no son fármacos de primera línea, pero sí se utilizan para reducir la producción de ácido gástrico. Y finalmente los antihistamínicos H3 y H4, que en el fondo, bueno, los H3 actúan a nivel central y, por ejemplo, modular la actividad de estos receptores puede promover o inhibir sinapsis histaminérgicas o, como les había mencionado, mediar a otros receptores, a otros neurotransmisores, modular la liberación de otros neurotransmisores, y por eso se le ha postulado importancia no solamente en regulación del sueño, sino que también en déficit atencional, epilepsia, esquizofrenia, entre otros. O sea, hay mucho que se está proponiendo, pero nada que haya llegado a la farmacia aún. Y nuevamente los H4 se expresan en células del sistema inmune y por lo tanto pueden tener una importancia en enfermedades que cursan con una inflamación crónica o severa, que no solamente ya sería la rinitis, sino que ya estaríamos hablando de asma, artritis, entre otras. Eso es todo. Espero que hayan... ya, creo que se cerró la pantalla que estaba compartiendo. Bueno, solamente para
para terminar, espero que hayan tenido un buen paso por el curso, que les haya gustado y que el próximo semestre ya van a tener farmacología de sistemas 2. Bueno, los que ya terminaron y, no sé, bueno, ya van a ver las correcciones de las pruebas, pero aquellos que ya terminaron y no tienen que hacer nada más, los felicito y les deseo un excelente descanso. Y a los que no, que tengan mucho ánimo, que ya queda poco. Y finalmente, bueno, les deseo éxito eh, en su prueba que tienen ahora. Así que ya, les envío un abrazo virtual y que tengan una muy buena semana y una excelente prueba. Gracias, Jaime, tú igual. Ya, Que estés bien. chao, igualmente. Chao, profe. Chao, profe, gracias.